el slogan de prensa vendida de los 60s y los 70s. De hace un año, ¿sí? Recuerden, la semana pasada en el premio Manuel Bendía, allá en la Universidad de Puebla, precisamente una de las obras premiadas de Manuel Ramírez o Rodríguez. Rafael Rodríguez, sí, ¿verdad? Se llama Prensa Vendida y trata de caracterizar la función de la prensa en la percepción de los grupos de la sociedad civil de uno de los estratos en aquellas épocas. O en los 80s, más recientemente, cuando la información se refería en medio de la crisis económica a que no va a haber devaluación, a la deuda externa. Recuerden ustedes el escepticismo con que eran recibidas las notas. Cuando leíamos la firmeza del peso, todo el mundo decía, cambien a dólares. Hay pues una percepción heterogénea y plural acerca de la función periodista. No hay una percepción única y uniforme. Para otros sectores, el periodismo es un vehículo de información que permite la actualización permanente de los datos indispensables para el desempeño individual en el núcleo comunitario en que nos corresponde desarrollarnos. Es la fuente de los datos de información actuales que necesitamos para ser individuos de la época, hombres de nuestro tiempo. Al respecto de esta percepción, y esto lo conocen muy bien los profesionales del periodismo, los dueños de los periódicos, también ellos, no existe en ninguna parte un público lector de periódicos que tenga la aspiración o la pretensión de tener un conocimiento enciclopédico de la oferta periodística. Más bien existe una parcialización de la preferencia del público lector. Y en este sentido, un lector lee preferentemente o únicamente la página deportiva o la página roja. Otro sector predominantemente femenino, sociales y espectáculos o las ofertas comerciales de bienes y servicios para el funcionamiento del hogar. Otro sector menor, la página internacional, la sección internacional. Y otro más reducido y más específico aún, hace análisis cotidianos y comparativos de la página editorial. Bueno, esta circunstancia es simultáneamente debilidad y fortaleza del periodismo. Porque si bien es cierto que los periódicos amplían la diversificación, con la diversificación de sus secciones, el espectro de público lector que cubren, también es cierto que esto no implica necesariamente que se generen corrientes de opinión en un solo sentido, sino que cada sección enfatiza el núcleo de interés del lector a que va dirigido, generándose una oferta plural de enfoques informativos que permea sectores distintos de la sociedad. Entonces, aunque un tiraje de un periódico sea de 20,000 ejemplares, no los 20,000 tienen la misma influencia en el sector informativo que va dirigido para ellos. A lo mejor de los 20,000, una cobertura de un evento político lo leen únicamente 3,000. Bueno. Ahora, ¿cómo ven la función del periodista en términos generales en relación con este tema, periodismo y política, los profesionales de la política, los políticos? ¿Cómo los ven a ustedes? Campaña necesaria. Cuando pasa la campaña, como pido. Como viados. Bueno, fíjense, la relación con el periodismo refleja la percepción del mismo como un vehículo para el logro de determinados propósitos, o bien como una molestia fiscalizadora que le impide desarrollar el ejercicio de la función pública con discrecionalidad. ¿Sí me explico?
eficaz. En ocasiones, sin embargo, el periodismo es un vehículo eficaz para el hombre público que se dedica a la política, porque le permite, ya sea a través de relaciones personales, ya sea a través de beneficios económicos burda o discretamente dispensados, le permite la cobertura de hechos con determinado énfasis o sentido que contribuyen a un proyecto personal o institucional determinado. Y como ustedes acertadamente lo acaban de señalar, una vez cumplido el propósito, como si no hubiera pasado. ¿Sí me explico? Estás hablando de varios, güey. Por otro lado, no estamos hablando del político en general. No, es que ahorita el que está aquí, ya vamos a decirle a negro en mis barrios, güey. ¿Por qué, pobre mi gobernador? Por otro lado, los profesionales del periodismo, ustedes, a su vez, ustedes, se desenvuelven en el ámbito profesional generado por estas percepciones. Es decir, para ustedes no es oculto que los políticos así piensan y así ven, y los comentarios que estamos haciendo en este momento ponen de manifiesto que ustedes tienen consciente eso. Bueno, leo, los profesionales del periodismo se desenvuelven en el ámbito profesional generado por estas percepciones y desarrollan su función bajo el influjo de una serie de factores que influyen en el ejercicio profesional, que van desde inadecuadas remuneraciones salariales en los distintos órganos que contratan sus servicios profesionales, hasta el desarrollar una sensibilidad especial que les permite crear lo que aquí tenemos denominado así entre comillas, una intuición especial, que genera, fíjense bien, la más perniciosa limitación a la libertad de prensa. 2 puntos. La autocensura. Es decir, la sensibilidad intuitiva que le permite a un periodista la cabal comprensión de una situación dada y la certeza de que su cobertura periodística en un sentido X tendrá determinada receptividad en el protagonista de la noticia. Cuando lo lea va a decir, y en otro sentido será captada de diferente manera y con diferentes consecuencias y condiciones de relación subsecuentes que le faciliten o dificulten su labor profesional. ¿Cuántos de ustedes no han hecho una cobertura porque les toque cubrir una fuente de información y la cubren de un dato que sea polémico en un momento dado? Y pasa el tiempo y tienen la responsabilidad de la fuente, y porque al protagonista de la cobertura no le gustó en aquella ocasión el enfoque que ustedes le dieron, dificulta su labor subsecuente aunque ese tema ya haya pasado. Este fue el que escribió aquella vez. ¿Sí me explico? Y cierra canales de desarrollo para el ejercicio de la profesión. Y eso ustedes lo perciben. ¿Sí? ¿Sí? Cierto. Y eso está vinculado con la percepción del hombre político que dice, ya le están pegando a aquel. ¿Sí? Bueno. Por ello, más pernicioso que la censura política oficial, que se ejerce de diferentes maneras, burda o sutilmente, descarada o subliminalmente, violenta o amable o con función de intimidación o de cooptación. Tiene muchas modalidades. Más perniciosa todavía que esa es la autocensura que el profesional ejerce con un sentido pragmático y realista de un ejercicio profesional que prefiere que no se meta en complicaciones. ¿Sí me explico? Pero ahí
Nadie tiene la llave para eso, salvo el profesional del periodismo. En una característica, un comentario al respecto de este tipo de notas polémicas que se cubren y que tienen estas consecuencias que ir capoteando ustedes en el ejercicio de su profesión. Hay en Europa, fundamentalmente en Francia y en los países escandinavos, una tendencia que se está difundiendo en el resto del periodismo europeo, todavía no estadounidense, en el noreste, en Boston sobre todo, que hay una serie de periodistas que cubren aspectos polémicos o de actualidad, pero que además de tener el oficio de periodista, tienen una preparación especial y estudios especiales sobre el tema que cubren. Por decirles algo, no es lo mismo cubrir los problemas del Sinaí, del conflicto árabe-israelí, por un periodista francés que con un periodista estadounidense. El periodista estadounidense hace una dicotomía rápida de los buenos y los malos, ya sabemos cuáles son los buenos para ellos, y dice dónde cayó la bomba, cuántos murieron, cuántos heridos, y que pone en peligro las pláticas de paz. El francés hace una breve introducción en 2-3 párrafos del problema, lo contextualiza en una perspectiva que va hacia atrás y hacia una proyección al futuro, de tal suerte que si una persona nunca había oído hablar de eso y agarra el periódico por primera vez y lee esa nota, está en determinado contexto. Si uno agarra la nota en un periódico estadounidense, no lo coloca en un contexto, sino parece ahí de repente que los buenos mataron a los malos y ya se acabó. ¿Sí me explico? Esa es una tendencia que se está desarrollando en Europa. El perfil profesional del periodista especializado. No únicamente especializado en periodismo, sino en una área del conocimiento que va a privilegiar la empresa periodística cuando comisione a alguien para la cobertura de la nota. Lo que están haciendo las cadenas televisivas los empleados, ¿no? Por ejemplo, por citar un problema, el caso de Bosnia y Herzegovina, hay periodistas que tienen un conocimiento tremendo sobre eso, y a la hora que se hace un programa para discutir tales pláticas que hay o tal propuesta que se hizo, se cita un periodista de estos para que pueda dar un bosquejo de cuál es el problema en realidad, ¿no? Claro. Cómo se inició y cuáles son las posibilidades a futuro. Sí. Algo así sería deseable a futuro que evolucionara el periodismo a nivel mundial. Que hubiera un perfil de especialización, no únicamente en las técnicas periodistas, sino en la formación y el perfil del periodista que lo permitiera especializarse en la cobertura de eventos trascendentes, para que el lector tuviera no nada más la información, sino una disección que le permitiera utilizar su criterio para situarse contextuado en el tema que está leyendo. Es que hay una cosa, licenciado, sí hay inclusive en nuestro país algunas áreas especializadas, aspectos financieros, aspectos culturales, pero en el contexto de lo que es el periodismo, que es la nota informativa diaria, ahí no es posible la especialización, sino tiene que ser la generalidad del manejo de todos los temas del día. Sí. ¿Y en política? Pues hay algunos especializados en política. Las columnas. Columnistas especializados. Unos cargados a la derecha, otros a la izquierda. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Porque ahí no puede haber tampoco una heterogeneidad, ¿verdad? Sino tiene que haber forzosamente una convicción. Claro. O una influencia. Yo estoy completamente de acuerdo. No sé si a ustedes alguien les habrá dicho, abundando sobre lo que señala el compañero, de que el periodismo, una época, sobre todo a principios a mediados de los 70s, en que se pretendía que el periodista fuera objetivo e imparcial. A mí se me hace que eso es... Es subjetivo las dos cosas. Claro.
tanto lo objetivo como lo imparcial, y además muy poco humano. Y los periodistas pues son seres humanos. ¿Sí? Llenos de virtudes, de defectos, de pasiones y de intereses. Claro, claro. Pero recuerdan esa época de mediados de los 70s cuando se decía el periodista debe ser objetivo e imparcial. ¿Fue? Luego, desde luego que formalmente todos los estados, yo creo que no hay un estado que no reconozca en su legislación la libertad de prensa. Así al menos formalmente. Pero yo también creo que es muy raro, yo creo que no hay un estado que no trate de desarrollar mecanismos para que esta libertad se ejerza con el mínimo posible de limitaciones al ejercicio real del poder por parte de los grupos del sector oficial o de la sociedad civil que lo ostentan. Esto forma parte de la naturaleza consustancial al poder, que trata siempre de evitar limitaciones para su ejercicio. Y por tanto, el tan llevado y traído desde hace algunos años, la ley de prensa que reglamenta el artículo constitucional. A ver si por ahí podemos entablar el diálogo al final de las reflexiones. Miren, en nuestro país, pues, la prensa ha mantenido, en términos generales, una relación con el poder público de mutua tolerancia. ¿Sí? Porque no hay así un amor, no hay un odio tampoco. Hay un espacio compartido, algo similar al que se dio entre la Iglesia y el Estado. Así, en que los dos se sienten competidores por permear la opinión pública con su perspectiva. También se enteró, regresando al 70, cuando se acusó la prensa de ser prensa vendida, la reacción de los periodistas fue decir que no, la prensa jamás se vende, se alquila. Pues sí. Cuando se rompe la relación contractual de reclutamiento, ya no está sujeta a ningún compromiso. Pues es que es reversible, porque el Estado también pudiera arguir, nosotros no nos damos, nos ponemos de acuerdo. Y cuando ya no estamos de acuerdo, pues sigue la cosa. ¿Sí me explico? Son ámbitos, el Estado y el periodismo, que tienen el mismo destinatario de su ejercicio funcional, que es el sector de la sociedad civil, que genera corrientes de opinión. Y de la misma manera que el gobernante quiere que su opinión sea la que prevalezca en la mayoría de la población, el sacerdote quiere que su opinión, que refleja la posición eclesial sobre un hecho determinado, sea la opinión que sea aceptada por la mayoría de la población. ¿Ustedes qué piensan? Que los profesionales del periodismo quieren que lo que escriben o publican sea tomado por la opinión pública como algo que no es lo que la gente piensa? ¿O creen que ustedes al escribir quieren permear la opinión pública? Pues entonces Estado, Iglesia y profesionales del periodismo compiten por lo mismo, el sector de la opinión pública, y quieren que sea el mayoritario. Eso no impide que en un momento dado haya tolerancias y convivencias. En términos generales, el poder público y el periodismo ha tenido en la historia de México una relación de mutua tolerancia y de coordinación en los enfoques informativos, salvo en circunstancias especiales. Eso es como un matrimonio, ¿no? Demasiado. ¿Sí? No, yo digamos bien que puede ser como un matrimonio. En el momento que te casas, vida mía, cielo santo, al rato, bueno, como Ronca, al rato ronca. Al rato ya se rascaba la cabeza todo el día. Sí, sí. Roncas por el estillito y al rato acabas divorciándote, ¿no? Y luego viene la reconciliación. Sí. En los procesos electorales
de los últimos años, la prensa en nuestro país ha tenido una especial participación, porque en mayor o menor medida ha aumentado la posibilidad para distintos grupos o partidos políticos, aparte del PRI, de utilizar los medios de comunicación para hacer llegar al electorado su enfoque sobre la realidad social. Estoy tratando de pensar hace 10 o 15 años qué tanta posibilidad real tenían los grupos políticos o partidos que no fueran el PRI de utilizar eficazmente los medios de comunicación, comparado con los últimos años. Yo recuerdo las notas de los partidos de oposición cuando había ya una notita chica, y ahora compiten por los espacios de información. Tienen más presupuesto, pues sí. ¿Sí? Los periódicos son empresas. Claro. No, pero yo me refiero a las notas, no nada más a la publicidad pagada. Sí, obviamente la publicidad pagada, pues ahí va diciendo más o menos quién los apoya. Eran partidos familiares. Sí. Antes los Posadas, los Torres y todo eso, eran los que costían todo el pan, hasta que nos alquiló Bermúdez para lanzar a Barra, ¿verdad? Tuvieron más eco, más gente. Aquí, pero a nivel nacional, vea usted, por ejemplo, lo que está pasando en Yucatán. Antes aquí no nos hubiéramos enterado, sería una noticia local. ¿Sí me explico? Y ahora no. No, es que ahora es que ahora no es la modernización. También las empresas toman partido. Claro. No, antes también tomaban, lo que pasa es que era un ejercicio más discreto del poder de ellos, se ponían de acuerdo con el secretario de Hacienda, ¿no? Y ya. Bueno. Sin embargo, estos espacios que están siendo utilizados con más eficacia por todos los partidos y no me refiero nada más a los periodísticos, también los medios radiofónicos o televisivos, para hacer llegar al electorado su enfoque de la realidad, tratando de aglutinar a su favor la opinión pública. Esa opinión pública, que es la destinataria, no únicamente ha aprendido a leer entre líneas los distintos enfoques partidarios que se le presentan para de lo que dice uno y de lo que dice otro y lo que dice otro, buscar ahí en medio de todos lo que considera que es la realidad. No hay ya en términos generales, y cuando hablo en este sentido me refiero fundamentalmente a ese sector tan difuso y tan abstracto que hemos dado por llamar los sectores medios de la población, que son los que se dedican a leer o los que preferentemente pudiesen leer los artículos de cobertura política y de análisis editorial. No he escuchado yo a alguien que diga, de lo que dice este que favorece esta tendencia, esta es la verdad, y de lo que dice este otro que favorece esta otra tendencia, esa es la verdad. No hay posturas inflexibles, sino que hay cierta discriminación analítica racional que trata de buscar una simbiosis, partiendo del hecho de que ambos pueden tener algo de verdad y ambos pueden tener algo de exageración que favorezca a su particular concepción. En otras palabras, los distintos enfoques partidarios que se le presentan pasan por un tamiz racional para formar su propia percepción de la realidad. Y frecuentemente la opinión pública interpreta a contrario sensu, al revés, la información que se le brinda, sobre todo si proviene de fuentes oficiales. Hay una disposición a cuestionar la veracidad de informes oficiales. Miren, en Estados Unidos hay procesos políticos que tienen una serie de particulares que van de lo que les llaman ellos los grassroots, las bases fundamentales de cada barrio y colonia, y hacen sus primarias y sus caucuses, o quién sabe cómo le llaman eso, para sacar delegados, y luego van a la estatal, y luego a la regional, y luego a la nacional. Y en medio de todas esas de esos procesos hay negociaciones de estira y afloja, y yo apoyo esto, pero me vas a apoyar en esto. Hay transacciones y se ponen
otros intereses como los determinantes de la función final de un delegado. Y hay actos de corrupción y de venta de votos, pero allá todo el sistema tiene una característica que no tiene el nuestro, tiene credibilidad. Esa es la diferencia fundamental. ¿No podría ser también una parte de diferencia? No. Porque ya la población no participa. Bueno, la verdad es que cuando a nosotros nos dicen hubo tanto por ciento de participación o tanto por ciento de abstención, eso también tiene un cuestionamiento de credibilidad. Esa es la realidad. El caso de Veracruz, el último que yo recuerdo, que hay mucha polémica en cuanto a la veracidad de las cifras, tanto de abstención como de participación, pero una cosa es la verdad formal, oficial, y otra cosa es la verdad popular que opera. ¿Y cómo opera esa verdad popular? No tiene una eficacia inmediata, pero el caso de Chihuahua es un ejemplo de cómo las verdades populares operan en el caso nuestro. En el caso del resultado de la última elección para gobernador, los politólogos estiman que hubo un sector importante del voto, que es lo que llaman el voto restitutorio. O sea, que en la elección anterior, el triunfo del gobernador Baeza no fue aceptado a cabalidad por un núcleo importante de la conciencia social como un triunfo auténtico, y muchos consideraban a su interior que había la posibilidad de que el entonces candidato Barrio hubiera sido el triunfador, y que esa verdad popular indemostrable operó en algún sector en esta segunda elección, lo que se llama el voto restitutorio, además del voto emocional por la tragedia que envolvió a la familia Barrio. ¿Sí? ¿Sí? Y además el otro era que el sistema, a la hora de sus procesos internos de selección de candidato, no aglutinó a los distintos grupos de interés que operan al interior del partido en todo el estado. Ahorita está ¿Sí? un caso muy curioso. Sí. Los 10 distritos electorales del estado, 20.000 electores nuevos se están registrando. O sea, que fueron rasurados en las elecciones pasadas. O que nunca entraban. En cada distrito. ¿Sí? 26,000 en cada distrito. Bueno, no creo que hayan cumplido los 18 años todos al mismo tiempo. Efectivamente, datos de eso, mire, no tenemos los aquí presentes más datos para verificar que lo que nos va llegando de información. Usted nos acaba de dar un dato, ese solo dato. ¿Usted qué cree? ¿Que a los que lo estamos escuchando contribuye para reforzar nuestra credibilidad en el proceso electoral o contribuye a debilitar nuestra credibilidad? ¿Sí me explico? La diferencia, pues, en los procesos electorales de aquel lado no está en que son éticamente más puros que nosotros, son en que a través de sus sistemas de comunicación han logrado crear en la opinión pública la credibilidad. Y si nosotros ponemos a ángeles y apóstoles a dirigir los procesos, yo no tengo la garantía de que eso contribuya a darle credibilidad. ¿Sí me explico? Tienes razón, mire. Simplemente el proceso no se lo va a creer nadie. Claro. el problema del narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes y ellos no. ¿Por qué? Porque han manejado eso muy bien. Sin embargo, allá es donde la compran, la distribuyen, la venden y se la compran. Claro. Claro. Aparte sobre ese procesos que tú estás diciendo, en Estados Unidos hacen sus convenciones, sus primarias, etcétera, y curiosamente el número de personas que tú ves que asisten a las casillas, a pesar de que ya se permite el voto adelantado, no llega ni siquiera con el voto adelantado, No. al 10% del padrón electoral. Así es. Y sin en cambio es un país que pregona que es el país más democrático de todo el mundo. Dice yo, bueno, Y hay menos libertad. Bueno, la lo que cuestión. pasa es que se pasa la bolita, ¿no? Ahora se Claro. me va a ir y ya va, pero La cuestión está en esto también.
cuando hablamos de democracia vinculado con el aspecto político del tema, hablamos de democracia como si hubiera un paradigma de democracia. Y yo creo que es más correcto hablar de las democracias que de la democracia, entendiendo por democracia en sentido abstracto aquel proceso de ejercicio del poder público que permite satisfacer las necesidades básicas de una población con estabilidad y justicia social. Y podemos hablar así de la justicia, de la democracia estadounidense, y podríamos hablar de la democracia francesa y de la democracia angoleña y de la democracia china, etc. No con un paradigma que se base en el proceso del sufragio exclusivamente, que es muy importante, pero tal vez más importante para la democracia cotidiana no sea exclusivamente su origen a través del sufragio, sino su legitimación diaria en la satisfacción de las necesidades básicas de la población con estabilidad y justicia social. Hay una cosa en Estados Unidos, que a ellos les gusta mucho el número 2. Son 2 partidos políticos, son 2 cadenas de periódicos nacionales, son 2 cadenas de televisión nacionales, y ellos no se salen. Y los demás no tienen la libertad de escoger. 2 ligas de béisbol. Nosotros no, nosotros formamos periódicos chiquitos y grandotes y televisiones chiquitas y grandotas. Satélites, no satélites, pero ahí andan. La verdad es que esa es la democracia mexicana, que no es perfecta y tiene muchas limitaciones. Y la estadounidense, esa es la democracia estadounidense, que tampoco es perfecta y también tiene sus limitaciones. Ahora, esto de que la opinión pública interpreta a contrario sensu y resta credibilidad, desde luego limita la posibilidad de una nación jurídicamente organizada en Estado de planificar su desarrollo a largo plazo. Nuestras planificaciones están llenas de circunstancias sexenales. ¿Sí me explico? Y esa es una desventaja para nosotros en el ejercicio del poder público del Estado, en el ejercicio de la administración pública. ¿Sí? Y tiene sus razones históricas para entenderlo. De todas maneras, el país como tal, si lo comparamos con América Latina, tiene una serie de puntos a favor. Un ejemplo que ustedes, si yo les digo, ¿cómo voy a poner eso de ejemplo si todos los días nos lo comemos diario aquí en México y hablamos mal de él? En Sudamérica es motivo de envidia y de estar señalando como paradigma para los países de América del Sur el seguro social. ¿No es qué? Sí, pero nosotros aquí, vean todas las áreas de perfectibilidad que le hemos localizado y señalado adecuada y legítimamente. ¿Sí me explico? Pero esos son aspectos de nuestro ejercicio cotidiano de la convivencia civil, que ustedes como periodistas recogen y señalan. ¿Sí me explico? ¿Y por qué lo señalan? ¿Porque quieren que se acabe el seguro social o porque quieren que mejore lo que le falta? Eso es. En cambio, el delegado del seguro social, ¿ustedes qué creen? Que dice, estos señores quieren que mejore. No, dicen, ¿por qué? ¿Por qué me atacan? No, ese señor lo que dice, no, lo que pasa es que quiere algo. También. No le suena la bolsa. Bien. En esa relación funcionario público, periodista, es significativo en nuestro país que no obstante la importancia constitucional de la libertad de prensa en México, no se haya podido aún expedir el reglamento del artículo constitucional a través de la ley de prensa.
que establezca, fíjense bien, el reto. A lo mejor es utópico, pero planteémoslo. Que establezca el justo medio entre la libertad con una aportación crítica y propositiva a la sociedad, por un lado, y la impunidad en el abuso del derecho a la expresión de la palabra impresa, que frecuentemente se da. Hay de todo. Lo deseable sería encontrar un mecanismo, quién sabe si se puede encontrar, un mecanismo que fijara parámetros claros de responsabilidad para el sector público, bajo el escrutinio de órganos sociales como la prensa, entre otros, así como mecanismos que permitieran exigir responsabilidad al abuso del ejercicio de la libertad de prensa, como se da, por ejemplo, aquí con los gringos, en donde 2 periodistas pueden provocar el desafuero del presidente de la República, pero simultáneamente cualquier comunicador se expone a responsabilidad civil y penal, lo que obliga, fíjense a qué obliga esto, es el hecho de que los periodistas estén expuestos a responsabilidad civil o penal, a que el ejercicio de la profesión sea escrupuloso, responsable y cuidadoso en la cobertura de la información. Cuando allá un periodista señala, es porque tiene los pelos en la mano. Pelos y señales, el huevo y quién lo puso. ¿Sí me explico? Aquí no. Aquí no sucede eso. Aquí matan. Así es. O no hace nada. O negocian, sí. ¿Sí? Aquí matan porque se incomodan o matan por miedo. Por las dos cosas. Pues el resultado es el mismo, la gente se muere, ¿no? Pero con respecto al periodismo norteamericano que tú citabas hace un momento, no siempre es así, no siempre tienen los pelos en la mano. Yo recuerdo procesos electorales, ¿sí?, en donde hubo notas y hubo programas, yo tengo uno de ellos guardado, en donde se mostraban imágenes de personas ametrallándose en la calle, de camiones que eran llenados con cuerpos que eran encontrados en la calle, que supuestamente eran camiones de basura que iban a tirar los cuerpos a los basureros. Y fue hecho por un periodista norteamericano y difundido por una cadena, pero por un canal de televisión que supuestamente es cultural. ¿El PBS? Sí, mire, hay circunstancias. Entonces, permíteme, el caso es que desafortunadamente ese tipo de situaciones, o sea, se pusieron imágenes de América del Sur o de otros lugares. En sentido, allá es más difícil que un periodista se atreva a chantajear sin tener de dónde agarrarse a una figura pública. ¿Sí? No, yo estoy seguro que, y más ahorita que estamos en un proceso de negociación de tratado. Allá es una forma más organizada. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que sucede es que ellos fijaron parámetros de convivencia normativos y nosotros tenemos parámetros de convivencia factuales. Por eso les decía, la relación en México ha sido un ámbito de mutua tolerancia, pero no hay un compromiso institucional que se exprese a través de la Carta Constitucional o de alguna estructura normativa, sino que el trato cotidiano fija las normas y son tan ambiguas que un mismo funcionario público que trate el mismo asunto puede tener muy buena relación con un medio y muy mala con otro. ¿Sí me explico? Y allá el tema es general y es la misma relación con los medios sobre este tema. Mire, en el caso de los 2 periodistas que mencionaba, que pusieron a un presidente y lo aceptaron, no fueron ellos. No, pero crearon... Los consorcios que estaban atrás, igual Street. Hubo un choque de intereses con el presidente de la República, pusieron a 2 a trabajar, a investigar, lo descubrieron, vieron que era capitalizable y lo explotaron.
Y luego se unieron las dos cadenas de televisión, Sí. hasta tumbar al presidente, pero era Wall Street el que estaba tumbando al presidente. El presidente no estaba peleando con dos periodistas. No, lo que la tesis que manejan algunos de ellos, que más que Wall Street eran los consorcios fabricantes de armas. ¿Del acero? Sí, porque no querían que se acabara la guerra de Vietnam y que Nixon ya había decidido acabar con... No. También, o sea, Sí. Sí, y es lo que nos tiene el embargo ahorita. Bueno, para concluir, quisiéramos invitar a un diálogo con ustedes pidiéndoles su opinión acerca de las pros y contras de esta legislación que está ahí guardada. Que no es posible quedar sujeto a la libertad de expresión, la única voz del pueblo. Porque la gente cuando tiene un problema de que no lo escuchan, que se cierran las puertas donde acudes a los medios de comunicación, ponerlo en manos de quien ejerce el poder público. Ese es un pro, es un contra, digo. Pues sí. La cuestión está también en que muchas veces el Estado siente que un ejemplo claro que acaba de pasar hace unas semanas, el famoso caso de la guerra de las hectáreas. ¿Ustedes cómo creen que el Estado lo percibió? ¿Como un clamor de la opinión pública o como una presión de medios disputando entre sí? El Estado probó y utilizó un medio para justificar una acción que pretendía llevar a cabo y no la pudo realizar. ¿Qué acción pretendía? Apoderarse de tierra. No creo que las pueda expropiar. Y menos esta administración que es alérgica a las expropiaciones. Porque está planeando expropiarse. ¿Ustedes creen? Yo no creo que... Mire, yo tengo fuentes cercanas de que no se ha dado ni una negociación siquiera. Una sola entrevista para pedir que les regalen 700 hectáreas. Pero pedir que les regalen una negociación. Bueno, y todo esto que había salido en las prensas de que tenían reuniones y esas cosas. No es cierto. No ha habido más que una sola reunión para plantear una petición. Regálame 700 hectáreas. ¿Y por qué te vas a regalar si yo las compré? Hubo una reunión para hacer la petición y hubo 4 llamadas telefónicas para decir, Jaime, si no me das las hectáreas, las voy a expropiar. Mira, Manuel, no me las das y te las voy a expropiar. Esa es la negociación. Pero precisamente por eso creo que no va a haber expropiación, porque las expropiaciones no se anuncian. Todo comenzó hace 20 años, cuando le quitaron unas hectáreas de tierra al papá del Gordo Cantú del periódico Norte. ¿Ah, sí? A don Oscar H. Cantú, conocido terrateniente que incluso se dijo que manejaba dinero del gobierno. No le quitaron nada. 20 colonias, principalmente de allá, la Felipe Ángeles y la Carbonífera de Madero, porque este señor era dueño Para Napra. de aquella hacienda famosa que era propiedad del general Rosendo de Anda. Ajá. Ahí comenzó, se las expropió el gobierno federal. Entonces el municipio propició una invasión y entonces compraron a muy bajos precios. De ahí comenzó ese resquemor, ese rencor que tiene el señor Cantú desde hace 20 años y vio que estos señores, aprovechando con mayor visión que la ciudad va creciendo hacia el sur, compraron todos esos terrenos y a él no le dieron chance de comprar nada. Entonces ahí vino el machetazo y aprovechó o utilizó al presidente municipal para tratar de rescatar unos tierras. Bueno, Lo que pasa es que pero una pregunta a ustedes. Vamos a colocarnos en la hipótesis de que sea como dice el compañero. ¿Cómo ven ustedes la función de los medios en esto? Porque esto es un problema político y ahí está el periodismo actuando. Lo que pasa es esto, es muy diferente, yo creo, en este caso, porque si yo dueño de un periódico, ¿sí? Acabo de heredar a mi papá que se acaba de morir y estoy viendo que aquello que le quitaron valía mucho más de lo que acabo de heredar, pues como quiera lo peleo. Luego con el compa con el que hice la alianza antes de que fuera gobernador, de que yo te apoyo, pero no a que llegues me apoyas.
es lógico. Es el cobro de una factura Y que- política. Exacto, Sí. es el cobro de una factura política. Ahora nada más lo que hizo fue, puso a todo el mundo, pero en ningún momento dijo, bueno, y nomás allá así, de perdida usted fuera como un gatuchito, ¿no? Ah, y acá estaba yo, no es cierto, nunca se puso. Si hubiera sido realmente objetivo, que creo que ahí es donde le falló. Ajá. Y donde ya vemos de alguna manera se le cayó la cobija, fue el hecho de no haber nombrado a su papá en el sentido de decir, bueno, y en tal época el señor fulano de tal era propietario de tales predios que le fueron expropiados. Si hubiera hecho esa situación, yo creo que hubiera quedado 1000 veces mejor parado que Claro. como quedó, porque ¿qué fue lo que sucedió? Simple y sencillamente el señor, a través de su periódico, que es situación muy legítima, si tú la quieres ver desde ese punto de vista, yo tengo un medio de comunicación que pueda hacer llegar a medio mundo para exhibir a fulano sultano, que en un momento dado puedo decir me afectó, o por qué van a quedarse ellos con los terrenos y yo nada, ¿sí? Y fue lo que hizo. Desquite, O sea, pues. simple y sencillamente utilizó la cabeza y utilizó el medio que tenía al alcance. Y con una simple carta lo pararon, con una simple carta, ¡pum! Se cayó todo. Y ya no han vuelto a decir nada. Ya no, Hizo una defensa, pero muy débil. Periodísticamente y políticamente, profesionalmente se lo comieron, Elías Montañez. Pero los terrenos de este señor no eran nada más, comenzaron aquí en la Cruz de Nuevo México. Mire, hay una cosa, licenciado, me voy a remontar hasta 1888. La carbonífera era desde la glorieta del kilómetro 20 hasta la colonia Felipe Ángeles. Ahí nos hicieron Era una fábrica explotadora de carbón. Ajá. Fracasa, quiebra y vuelven a poder nacional. Familias forenses De en aquí. esas épocas hicieron denuncias de esos terrenos nacionales, pero denuncios cuantiosos, entre ellos Óscar H. Cantú, Jesús R. Silva y Alfredo Villaseñor. Alfredo, mira. Están asentadas 80 colonias en esos terrenos. Ellos contrataron a Heriberto Chacón, a Sebastián Nájera, a Rubén Chagoya y a Evalicia López para que invadieran sus terrenos y obligaron al municipio a que les pagaran los terrenos y no meter ningún servicio. y que el municipio metiera los servicios. Y que el municipio metiera los servicios. Órale. Y una de esas Quedó colonias, una fracción, quedó una fracción que se Felipe Ángeles hacia arriba, donde quedó una parte de la familia Delgado, de Alfredo Villaseñor, de Sara Lugo, no me acuerdo quién más, son como unos 8 o 10 propietarios, a los que Fernando Baeza les expropia una parte, pero la expropiación no es gratuita, ni es que va a quitar, sino se les paga una parte. A precio catastral. A precio catastral o a precio comercial, depende del político. O permuta. ¿Cómo pregunta? Sí, te voy a quitar acá y te voy a dar. Lo que hicieron conmigo, a mí el CDT, radio, no tengo por qué negar. El día que yo nací, mi padre compró 22,000 metros cuadrados en la ciudad de Chihuahua, y puso mi nombre desde el día que yo nací. ¿Sí? En la villa. En Chihuahua capital. Sí. En el centro, porque Y el caso es que en tiempos de Manuel Bernardo Aguirre Sí. empieza el movimiento del CDP, invaden ese terreno que estaba en vísperas de ser vendido a un banco para hacer una serie de fraccionamientos. Se recurre al gobernador para pedirle que ordene el desalojo de los surfistas. El señor dice, no haga problema, yo les voy a pagar ese terreno a muy buen precio, o les voy a dar en el lugar que ustedes me digan. Para no hacer la larga, yo acabo de terminar el pleito que tuve con ese terreno el año pasado, para ser precisos, a principios del año pasado, y me querían pagar a 50 centavos el metro cuadrado, cuando hay residencias ahí de 3 pisos, donde está el Güero Botas y una serie de personas. Entonces me trajeron porque te voy a dar otro terreno acá, te voy a dar otro terreno acá, te voy a contar dentro de este anécdota lo que me sucedió. Me iban a dar, cuando la cosa de San Juanico, me iban a dar, 8 días después del problema de San Juanico, me iban a dar lo que hoy es Plaza Solidaridad. Sí. Todos esos terrenos me los iban a dar a mí en pago del terreno que a mí se me invadió en Chihuahua. Yo no lo acepté porque explica exactamente medio.
Y aquí no me presta, pero ni el más avaricioso de los prestamistas me prestaría un solo centavo, porque con una línea de gas y lo de San Juanito, y que no me presta nada. Y ahora todo el mundo se está perdiendo sus terrenos. No, y luego lo que pasa es que- Entonces todavía no acaba. Entonces todavía no acaba usted el asunto. Me dieron una cantidad tremendamente ridícula por los terrenos, la verdad, después de haberla peleado por años enteros, de haber gastado muchísimo dinero en viajes a Chihuahua, en llamadas, en reuniones con los líderes de la colonia servista en Chihuahua, y lo único que logré fueron 22 millones de pesos. Poco. A millón por hectárea. Sí, que platique. No, está barato. Oiga, y no, acá cuando empezaron a invadir los terrenos, Sí. salvaron un espacio y nos lo destinaron supuestamente a los periodistas. ¿En dónde? El periodista todavía existe, Ajá. la colonia del periodista. ¿Y cuántos periodistas viven ahí? Nadie. Bueno, las calles tienen nombres de periodistas. No, nada más la colonia se llama colonia periodista. ¿Va? La única calle que lleva nombre periodista es la Rubén Posaco. La única. Va. Oigan, No, pero eso ya son héroes nacionales. Pero bueno, Rubén Posaco y, para reportero. y eso que ustedes están comentando no es del dominio común. Y Con las preguntas, sí, como no. no, por ejemplo, que fulanito, sutanito y perenganito contrataron a perenganito, sutanito y perenganito No he para... leído Balconero. Ay, No. dice, cállate. En su momento sí, en su momento Ahí venía lo de Héctor, lo de Oscar Chicantú, y lo de Leonardo Urias y lo de... No, lo que sea de cada En quien. cápsulas, ¿verdad? Con todo el respeto a Osvaldo, pero el que hizo, creo que, y eso quiero decirlo claro, billete por medio, el día de Juárez hizo muy buena lana, definitivamente. Lana. Porque seamos, ¿qué hizo? Simplemente puso el mapa de la ciudad, puso las fotografías de cada quien, o sea, todos los grandes propietarios de terrenos, y un color abajo de cada quien. Un color. Un color. Por Ah, decir algo, un verde, el un mapa, rosa. sí. Y lo que hizo fue marcar los terrenos Ajá. de cada quien. Y de esa manera yo creo que la ciudadanía supo quién tenía qué terreno sin necesidad de estarle diciendo, mira, tú tienes tantas hectáreas que las ganaste así, o le cobraste la factura a fulano, o perenganito te pisó un gallo y te tuvo que dar. Simplemente creo que de esa manera, y hay que decirlo de Juárez, que en este aspecto lo manejamos muy bien, exhibió ahí a todo el mundo lo puso en su lugar. incluso eso tiene un origen primero que todo, sobre todo en un estudio empresarial. Se habla de un estudio que mandó a hacer Bermúdez vía satélite, como los de la NASA, que detecta todos los elementos que contienen las tierras, los mantos acuíferos, en fin, y de ahí parte el proyecto de hacerse de todas las hectáreas. Cuando tomó esas tierras, Es una verdad desde un punto de vista de un empresario, ¿no? Hay cosas que yo considero un poquito dentro de todo este proceso. Ahí nace partiendo de un conocimiento pleno hacia dónde debían de acudir a comprar en un futuro. Hubo un robo de una copia de un plano de ese estudio, arriba de, no sé, 2 o 3 millones de dólares que tuvo de costo. Y de ahí vino el aceleramiento de los grupos económicos al poder. Estamos hablando de hace 15 años, cuando se decidieron intervenir porque ya se había escapado, ¿no? Algo en el cual había invertido fuertemente ese grupo para hacer un desarrollo moderno de una frontera, pensando como gringos, efectivamente. Y de ahí pues ya son muchas culturas, ya, pero creo que eso ha faltado en toda esta serie de informaciones, se perdió ese plan. ¿Qué me decía? Una cosa, que cuando compró Bermúdez esos terrenos, Bermúdez no era el empresario que es ahorita. Era rico, pero... Pues era el heredero de No, ahí se otro error. El heredero de don Antonio fue la esposa, don René Mascareña. No, fue don Jaime Bermúdez, que era sobrino. Don Jaime Bermúdez era empleado en ese tiempo. Lo corre, después le da trabajo, Manuel quedó como tesorero. Después vuelve a recuperar los negocios
porque la señora de René Mascareño no pudo manejar los negocios. Entonces, por un familiar conflicto legal. Pero la política genera millonarios cada año. Eso, pero no era político en aquel tiempo. Pero tampoco era pobre. Pues, Bueno, No era pobre, pero- para nosotros sí era rico, ¿verdad? el heredero, Pero tampoco era el rico. don Antonio J. Bermúdez. No, ¿de dónde crees que hizo su lana? Él no fue heredero. Quiero repetir. Cuando Antonio J. Bermúdez hizo su lana de pena. Bueno, oigan. Oiga, pero no estamos saliendo del tema. No, al contrario, fíjense, el tema es política y periodismo. ¿Y qué mejor tema? Es una pregunta Sí. muy interesante a propósito de esa circunstancia que motivó la guerra entre dos medios informativos. Sí. En cuanto a qué actitud asumió el resto, ¿verdad? Que no está tan empapado del conocimiento de la historia como lo están demostrando los compañeros, porque usted está enterando de muchas cosas que no saben. Sí. Entonces, sí, efectivamente, si no íbamos al meollo del problema, ingenuamente, muchos, y yo entre ellos, nos fuimos así de, se aprovecharon del puesto para enriquecerse, claro, aún tomando en cuenta que muchos de los terrenos se habían hecho de ellos antes de ser gobernantes. De alguna manera, cuando no estamos interiorizados del problema, le hacemos el caldo gordo a alguien, porque él saca eso y entonces, qué bárbaro, Bermúdez, esto y el otro, Quevedo, que los expropien, que cómo están haciendo propietarios de algo que pertenece a todos. Y el otro, el Cantú corriendo, será que padre, échenles, y él no sacaba la cabecita para decir que estaba en la misma circunstancia. La conclusión es esta, que cuando surge un problema de esos, tenemos que ser muy cuidadosos para saber entre líneas y poder investigar todo eso y saber hacia dónde apunta la bolita para no caer en esas situaciones. Ahí Bueno, la defensa le sabe. bueno, ahora, fíjense bien, la compañera acaba de decir algo muy especial. En el actuar, en el quehacer periodístico y en general en todo el quehacer, cuando uno actúa, normalmente su conducta entra en interrelación con otros individuos y con otros sectores de acción con los cuales uno se relaciona cotidianamente. Aquí, como decía Gramsci, lo importante no es ver a quién se le hace el juego, sino poder hacer el propio juego. En esas condiciones, ¿a quién le hicieron el juego según la compañera y qué juego hicieron? Aquí desafortunadamente, y eso, o sea, quiero ser honesta. Yo en ese problema del no celado, yo no me quise meter porque yo conocía parte de su historia y sabía también lo de Cantú porque yo trabajé para Cantú. Yo trabajé un año en tracción para Cantú, entonces conocí ese problema y sabía por dónde iba. Sabía también la factura que estaban pretendiendo cobrar. Entonces, desafortunadamente hubo compañeros en que con tal de sacarla de 8, con tal de sacar muchas veces el provecho económico, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? Le hicieron el carro gordo a algunas personas y no logramos más que una cosa, el sacar a reducir una serie de excrementos que no tenían para qué sacar. Creo que desafortunadamente eso fue. Bueno. Porque toda, así que el agua volvió a sus niveles. Sí, pero ya salió. ¿Y qué cambió? Nada. ¿Desahogos? No, sirvió para echarle lodo al partido oficial. Para lograr lo que decía anteriormente, ¿verdad? Que se perdió la confiabilidad. Bueno, allí en eso que acaba de decir usted, ¿era el propósito o fue un propósito preterintencional? ¿Fue preterintencional un resultado más allá de la intención? Yo creo que fue eso. Yo creo que fue eso. Inicialmente se pretendió, por un lado, el exhibir a los pasados presidentes municipales o gobernadores por un lado, pero por otro lado se pretendía elaborar una bandera que no se tenía ni se ha tenido. ¿Sí? El de defensor de la ciudadanía. Sí. ¿Sí? Porque digo, seamos justos. En el caso, y yo no es santo de mi devoción, pero hay que reconocerle al Señor lo que tenga. ¿Sí? En el caso del presidente municipal, creo que a pesar de todo es una persona bien intencionada.
que su problema es que no conoce Juárez. Y como no ha vivido en Juárez, sino nada más viene 3 meses a leer libros, pues es muy difícil que se entere qué es Juárez, cómo vive, cómo produce, qué necesita. Entonces, en el caso del presidente municipal es perdonable esa situación y es de alguna manera justificable.